buenas noches. Saludo cordialísimo para todos ustedes. Apretón de manos. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David, en la ciudad de Tuluá, estamos compartiéndoles el mensaje de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Esta noche vamos a compartir una palabra escrita por el profeta Isaías en el capítulo 45, del versículo 20 al versículo 25. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse de entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. El conocimiento. No tienen conocimiento. Versículo 20. Estamos hablando del profeta Isaías, del libro inspirado por nuestro Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 20. Dice la Escritura: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento. ¿Quiénes? Aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No hay entendimiento, ni hay inteligencia espiritual para entender y juzgar las cosas de Dios. Por eso nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo, que se nos ha concedido por medio de nuestro Señor Jesucristo. El entendimiento, el conocimiento y la revelación de las Escrituras son dadas de parte de nuestro Dios a nosotros para que nosotros nos podamos reunir y juntar. ¿Para qué? Para hablar de Él. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que se hizo hombre, que se hizo carne. Dice el Evangelio, según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros nos reunimos y nos juntamos todos aquellos con una sola idea, y es glorificar a Dios. Es darle a Él la gloria, la honra, el reconocimiento. No hay sentido en la realidad, no hay conciencia de la mente de Cristo en aquellos que no tienen conocimiento. Ahora, el profeta Isaías les está hablando a un pueblo que había levantado ídolos ajenos, que había
levantado otro Dios. Por eso él dice aquí, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Seguramente el profeta había estado hablándoles permanentemente a aquellos que se habían desviado del verdadero conocimiento de Dios. Aquellos que un día conocieron la gloria de Dios. Cómo el hombre ha visto a través de los años el poder de Dios actuando en la vida de los hombres. Nosotros nos dimos cuenta cómo el pueblo se dividió a través del rey Jeroboam, lo veíamos hace algunos días, y este rey llevó a su pueblo a levantar adoración en otro lugar distinto al templo de Jerusalén. De alguna forma, estas personas, estos seguidores de estos dioses ajenos, cometieron prevaricación contra Jehová. Así lo designan las Escrituras. ¿Por qué lo hacían? Por falta de conocimiento. O tal vez pueden tener conocimiento, pero un conocimiento a medias. Un conocimiento que no es puesto en evidencia se convierte en rebeldía. Que no se comete el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque Dios nos está hablando a través de la Escritura que no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Y pueden notarse aquí que está en minúscula Dios. O sea, es otro Dios ajeno. Otro de los tantos dioses que los hombres han levantado. ¿Quién es el único Dios que puede salvar? Jehová de los ejércitos, por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, Dios nos está invitando, en el versículo 20, a reunirnos y a juntarnos en torno a Él, a Jesús, al Salvador, porque este es el Dios que se humanó para salvarnos. ¿Qué nos está invitando el Señor? Nos está invitando a venir a Cristo, que es la fuente de provisión dada por Dios. Y enfatiza el versículo 20 que no tienen conocimiento de salvación. Porque nosotros sabemos que la salvación vino al hombre por medio del Señor Jesucristo. En el versículo 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Es muy evidente lo que la palabra nos está hablando. Nosotros al acercarnos a Jesús, proclamamos el mensaje de salvación. ¿Qué habla el profeta? Dice de consultar, versículo 21. Vamos a consultar. ¿A quién tenemos que consultar? A Dios. Ahora, la palabra consultar significa pedir una opinión o un consejo. Si nosotros vamos a consultar asuntos relacionados con Dios, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé un consejo, que nos dé su opinión. Por eso el Espíritu de Dios revela el propósito de Dios por medio de las Escrituras. ¿Qué proclama la Escritura? El mensaje de salvación. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a través de esta enseñanza? Que nosotros podamos entender que Él envió un Salvador que se llama Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, enfatiza en este versículo 21, no hay más Dios que yo. No hay sino un solo Dios. Y nosotros entendemos que es un solo Dios que se revela en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona
del Espíritu Santo con funciones totalmente distintas, pero que son funciones que van concertadas en un solo fin, en un solo propósito, de cumplir lo que Dios ha planeado para nosotros. La obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo está enmarcada en este versículo. Mire lo que dice aquí. Repitámoslo. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Quién era el injusto? El hombre pecador. Y las Escrituras revelan que el justo pagó por el injusto. ¿Quién es el salvador? Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos. Por eso las Escrituras dicen, ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. La profecía hablaba que la salvación vendría de Belén. El Mesías nacería en Belén de Efrata. No hay más Dios que yo. Dios es justo. Dios es salvador. Ningún otro fuera de mí. No hay otro. Es muy clara en las Escrituras, las declaraciones proféticas. No hay fuera. En Cristo, solamente en Jesucristo, hay salvación. A veces nosotros nos desgastamos buscando una cantidad de respuestas a Dios, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, planteamos interrogantes, cuando Dios a través del conocimiento de las Escrituras nos está hablando en una forma transparente. Nos está diciendo en este versículo, y lo quiero repetir, me parece que es importante enfatizarlo, cuando Él dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. En el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12, en el Nuevo Testamento se confirma esta misma palabra, esta afirmación del profeta Isaías. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando del Señor Jesucristo. Él estaba predicando el mensaje de salvación. Y en el versículo 11 de este capítulo 4 de la historia de los Hechos de los Apóstoles, le dice Pedro, este Jesús, porque era el nombre en que ellos estaban predicando, este Jesús es la piedra reprobada, o sea, la piedra que ustedes rechazaron, que ustedes no aprobaron, por vosotros los edificadores. Está hablándole al pueblo judío, a los que lo rechazaron, a las autoridades, a aquellos que no creyeron en Él, todos aquellos que se confabularon a una para destruir al Señor Jesucristo, que se reunieron en concilio para tomarlo preso y acusarlo y crucificarlo. Esos son los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice Pedro, a través de este relato, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación habla de un nombre, y ese nombre se llama Jesús. Versículo hombre, este Jesús, la piedra reprobada. ¿Cierto? Ellos estaban siendo acusados de predicar en el nombre de Jesús, de llevar otras doctrinas, otras enseñanzas, de ir en contra de las leyes del judaísmo. Entonces mire lo que ocurrió aquí en el versículo 17 y el versículo 18. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este mensaje que Pedro y Juan proclamaron ante el concilio y ante la cantidad de personas que
que los escuchaban. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿De cuál nombre? De Jesús. Leámoslo nuevamente, con detenimiento. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué estaban haciendo ellos? Proclamando el mensaje de salvación. Ellos estaban diciendo que en Jesús había salvación, que Él había resucitado de entre los muertos. Ellos estaban proclamando el mensaje con valor, con denuedo. Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres, dice aquí, del vulgo, el versículo 13, este libro, Los Hechos. Porque este es uno de los relatos más interesantes. Todos los relatos de la Biblia son muy importantes, pero hay unos relatos que cautivan el corazón de los creyentes. Por ejemplo, el versículo 17 dice que entre el pueblo había gente que los escuchaba. ¿Y qué hicieron ellos? Amenazarlos. Dice la Escritura, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Óigalo bien. Y en el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, trataron de amedrentarlos, de producirles miedo, que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús hay rechazo en muchas partes. La gente siempre tiene la costumbre de que cuando nosotros hablamos de Jesús, inmediatamente las personas traen a su memoria la religión. Hablamos de un Dios genérico, porque cuando se habla de Dios, si no hacemos énfasis en el Dios creador de los cielos y de la tierra, puede ser otro Dios ajeno. Pero cuando se habla de Jesús, se habla de Jesús hombre, Cristo el Salvador. El nombre en la tierra, Jesús. El nombre divino, Cristo. Él es el Salvador del mundo. Entonces ellos empezaron a predicar, a pesar de las amenazas, a pesar de que ellos, a la medida que empezaron a divulgar, los empezaron a intimidar, les produjeron seguramente miedo. Ellos seguían adelante. ¿Por qué seguían adelante? Porque tenían el valor y el denuedo. Seguramente estos discípulos en un comienzo como que dudaban, pero ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya tenían el poder de Dios. Y ellos entendieron que tenían toda la autoridad dada por el Padre, por la presencia del Espíritu que estaba en ellos, de hablar con denuedo. Por eso dice aquí en el versículo 13, este mismo capítulo 4, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran del pueblo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿De quién aprendieron la palabra a ellos? De Jesús. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Recordarles todas las enseñanzas de Jesucristo. El conocimiento que adquirió Pedro, que adquirió Juan, el conocimiento que adquirieron todos los apóstoles, fue el conocimiento que ellos aprendieron ¿de quién? De su maestro. Él estuvo 3 años en el ministerio con ellos, caminó con ellos, durmió con ellos, los acompañó durante 3 años, cumplió su ministerio aquí en la tierra, su ministerio profético, y fue a la cruz, porque Él era el Salvador del mundo. Entonces, qué importante es entender los contextos de la Escritura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confirman que no hay sino un solo Dios, ningún otro fuera de mí. En el versículo 22 de este capítulo 45 del libro de Isaías, estamos hablándolo, dice aquí, mirad a mí y sed salvos. Fíjalo bien, miradme a mí y sed salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué nos está diciendo la Escritura?
¿A quién tenemos que mirarlo? A Él, porque la salvación vino del cielo. Jesús vino del cielo para salvar a nosotros, para salvarnos a todos nosotros. Mirarlo solamente a Él, dice aquí, porque yo soy Dios y no hay más. Él es un Dios celoso. Él solo quiere que usted lo mire a Él. No hay más. Las contiendas se dan muchas veces por falta de conocimiento de la verdad. Entonces, a veces entramos en una serie de discusiones doctrinales en torno a las Escrituras, sabiendo que la revelación de la palabra de Dios nos está hablando en esta noche y nos está diciendo que no hay ningún otro Dios fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Por eso Él nos dice en su palabra, en el libro del Éxodo, en el Deuteronomio, en el libro del Pentateuco, en la Torá: solo a Dios adorarás. Por eso es tan importante entender que tenemos que mirarlo solamente a Él, no hay más. La palabra que utiliza aquí es porque no hay más, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más dioses, no hay sino un solo Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto está escrito en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo, en la carta a los romanos y en la carta a la iglesia de Filipos, en los filipenses. Pablo les habla de esta profecía dada por Isaías. De la boca de Dios, ¿qué sale? La palabra de justicia, la palabra de verdad. Es única. Dice que no puede ser revocada, no puede ser revocada. La palabra revocada es dejar sin efecto un mandato. La palabra no puede ser transformada, porque la palabra es una sola. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra. De la boca de Dios sale la palabra de justicia. Por eso Jesucristo, cuando estaba siendo tentado en el desierto por el enemigo, por Satanás, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios sale la palabra impresa en las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor aquí nos está mostrando. Dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Sus decisiones son inmutables, sus enseñanzas y mandamientos. ¿Qué no se puede cambiar? Que ante Él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dejar sin efecto un mandato, hacer retroceder, eso significa la palabra revocar. Esta palabra, profetizada por Isaías en el capítulo 45, versículo 21, se confirma en el libro de los Romanos, la carta escrita por el apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 14, en el versículo 11. Romanos 14, versículo 11. Dicen las Escrituras: porque escrito está. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, escrito está, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pablo aquí está confirmándoles a la iglesia de los romanos esta palabra profética dada por el profeta Isaías. ¿De qué estaba hablando aquí el apóstol? Estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la fe en Él, estaba diciéndoles a los discípulos de Jesucristo que escrito está que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿A quién confesamos nosotros en el Nuevo Testamento? A Jesús como Señor y como Salvador. Lo vamos a ver más adelante. Por eso dice la Escritura que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, será salvo. El nombre que nosotros confesamos en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Ante Él se doblará toda rodilla. Dice la Escritura: de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están
debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, Pablo confirmó esta declaración. Igualmente en la iglesia de Filipenses, en el capítulo 2, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, vamos a leerlo dos versículos, el versículo 10 y 11. Filipenses, repito, Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. 10 y 11. Mire lo que dicen las Escrituras. Para que en el nombre de Jesús, vuelve a nombrar a Jesús, el mismo Jesús que proclamaron los apóstoles en el libro de los Hechos, el cual los amenazaron y les dijeron que no hablaran en ese nombre, que los atemorizaron, ¿cierto? Trataron de crearles terror, miedo, de silenciarlos. Y aquí Pablo les dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo está confirmando la profecía de Isaías 45:23, una profecía mesiánica. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, de Dios Padre. Entonces, ese versículo 23 que acabamos de ver en el libro de Isaías capítulo 45:23 es la confirmación de que el único Dios que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza es en Jesús, porque fuera de Él no hay salvación. Lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. La piedra que reprobaron los edificadores ha venido a ser para nosotros la piedra preciosa. Mire lo que Pedro escribe en la primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mire la importancia que tiene Jesús en las Escrituras, el nombre que ha sido recibido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice aquí. Acercándoos a Él, o sea, a Jesús, piedra viva, así lo llaman las Escrituras, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué fue desechado ciertamente para los hombres? Porque estos fueron los mismos hombres que amenazaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que no hablaran en ese nombre, para que no enseñaran en ese nombre. Y sin embargo, ellos proclamaban el mensaje, porque estaban llenos de valor y de nuevo. Entonces aquí Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 4, nos está invitando a nosotros, bajo el conocimiento de Dios, a acercarnos a Él. Usted tiene que acercarse a Jesús, considerado la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios, Jesús fue escogido y es precioso. Ese es el concepto del conocimiento de Dios. ¿Usted quiere saber qué concepto tiene Dios de su Hijo? Es escogido y es precioso. Por eso, en el monte de la transfiguración, se escuchó la voz, sus discípulos escucharon la voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fue el gran evento de la transfiguración. Estaban sus apóstoles allí. Su equipo efectivo estaba con él. Entonces, este Pedro, que proclamó a Jesús en el libro de los Hechos, que escribió la Biblia de él, está hoy diciéndonos que para Dios es esa piedra, o sea, se está refiriendo a él, es escogida y preciosa. Entonces, dice la Escritura también, en este versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. ¿Nosotros qué somos? Una casa espiritual. ¿Por qué somos una casa espiritual? Porque las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu.
y sacerdocio santo, apartados para Él, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya nosotros no hacemos los sacrificios del antiguo pacto, porque el sacrificio más importante, el más crucial, el que resumió todos los sacrificios del hombre, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él fue el Cordero inmolado en la cruz, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fija la importancia de tener ese nombre en nuestra boca? Porque los sacrificios que son aceptables a Dios son por medio de Jesucristo. Por eso no hay otro Dios fuera de Él. Casa espiritual, sacerdocio santo, nos acercamos a Él para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 7 dice, para nosotros, pues los que creéis, Él es precioso. O sea, el conocimiento de Dios nos está indicando de que esa piedra reprobada por los edificadores, por los que no creyeron, por su pueblo, que lo desechó, que se burló de Él, que lo ofendieron, que lo crucificaron. Para nosotros, los que lo aceptamos, los que creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él nació de una virgen, que se hizo hombre, Dios divino, la deidad, es precioso para nosotros. Porque si es precioso para Dios, para nosotros tiene que serlo también. Entonces dice aquí, pero para los que no creen, ¿en quién? En Él. Porque hay un grupo de personas que no creen en Él, que no lo aceptan como Señor y como Salvador, lo desechan. Para ellos Jesús no es precioso ni valioso. Entonces, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, para ellos es un tropiezo. Entonces, ¿dónde está la caída de los hombres? En Jesús. Por eso nosotros tenemos que creer al espíritu de las Escrituras. Porque el conocimiento de Dios nos lleva a entender que nosotros podemos tropezar en la palabra, como dice el versículo 8. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Qué es desobediencia? Es no obedecer a los principios dados por Dios. Dios fundamentó un principio que se llama Jesucristo. Entonces, en Romanos 14:11, que lo acabamos de leer, Pablo confirmó esta declaración. ¿Cuál declaración? De que Jesucristo era el Señor. Lo confirmó en Filipenses, donde habló que es un nombre que era prohibido para los hombres, por los hombres. Y aquí Pedro, en esta carta, nos invita a acercarnos al que Dios escogió y le dio un valor que se llama Jesús. Vamos a retomar otra vez el capítulo 45 del libro de Isaías. Y vamos a mirar cómo en el versículo 24 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Los enemigos de Jesús se levantan en contra, dice la Biblia aquí, que serán avergonzados. Serán avergonzados, dice el Señor. Serán avergonzados, derrotados por la justicia y la fuerza de Dios. Porque la palabra que nosotros hemos dado en esta noche es una palabra que nos está confirmando que Dios es el Salvador del mundo, que no hay otro Dios fuera de Él. Por eso es tan importante que nosotros leamos en el poder del Espíritu esta palabra que Dios nos ha regalado en esta noche. ¿A qué nos está invitando Jesús? A venir a Él.
¿Para hacer qué? Para ser justificados y para recibir la gloria de Dios. Por eso dice el último versículo, el 25 de este contexto. Dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Por eso usted tiene que entronar en su corazón a Jesucristo. Usted me dirá, ¿por qué? Porque Dios nos está enseñando por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras que si usted no tiene conocimiento de Dios, usted tiene que venir a Él, que Él es la fuente de la sabiduría. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, es un versículo muy conocido. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted qué tiene que clamar a Dios? Por conocimiento, por sabiduría, por revelación. Porque usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer el pensamiento de Dios, el plan de salvación. ¿Por qué nosotros estamos hablando de Jesucristo? Porque Jesucristo fue enviado para salvarnos. El mundo requiere salvación. Y es muy importante que nosotros inclinemos nuestro corazón hacia Jesús, porque es el plan ideado por Dios. Dice el versículo 3, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es el que nos enseña? Dios. ¿Dónde nos enseña? En las Escrituras. Si usted quiere tener conocimiento de Dios, usted tiene que leer las Escrituras. Pero para poder leer las Escrituras, para poder meditarlas, para poder comprenderlas, necesitamos de un maestro que se llama el Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Divino? El Espíritu Santo lo que hace es transmitirnos el pensamiento del Padre y recordarnos las enseñanzas que Jesús nos dio. Porque Jesús nos enseñó su doctrina. Por eso Jesús decía, mis enseñanzas, mis doctrinas no son mías, sino del Padre que me envió. Ahí vemos la importancia y la necesidad que todos tenemos de conocer el pensamiento de Dios. Quiero terminar llevándolos finalmente al libro de los Salmos, al Salmo número 34. Yo quiero que usted se apropie de esta palabra. Dice Salmos 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Dios, la mirada divina desde el cielo, están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los justos son todos aquellos que han sido perdonados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquellos que aceptaron su sacrificio. Aquellos que lo reconocieron como el Señor y como el Salvador del mundo. Todo aquel que vino a Él y se apropió del perdón de sus pecados, se hace justo, porque Él ocupó nuestro lugar. Eso significa la justicia de Dios en nosotros. La llevó Jesús, el justo por el injusto. Entonces nosotros nos hacemos justos, ¿por qué? Porque la justicia de Dios cayó fue sobre nosotros, por la obra de Cristo. Es muy sencillo entenderlo. ¿Quién era el culpable? El hombre pecador. Nosotros, que nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza adámica, pecadora. ¿Y Jesús qué hizo? Se hizo hombre, se ofreció como cordero, fue a la cruz del Calvario, y cuando entregó su vida por nosotros en la cruz, nos hizo justos. Nos hizo justos porque la justicia de Dios cayó sobre Él. El justo juicio de Dios cayó sobre Jesús. Él no era el culpable. El culpable, ¿quién era? Yo, nosotros.
éramos los culpables. Por eso nos hacemos justos. Entonces dice aquí, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, los oídos de Dios están atentos a lo que usted le quiere decir. ¿Qué es lo que usted necesita? Tener esa permanente comunión con el Señor. Entender que Él es el único Dios. Que Él quiere establecer con usted una relación diaria, una relación personal, en Jesús. Porque en Jesús nosotros sabemos que está la salvación. Y Él dice que estarán atentos sus oídos, no solamente los ojos, sino sus oídos a su clamor, al clamor de todos nosotros. Y mire lo que dice aquí, versículo 16. Los que no son justos, los que no han venido a la cruz, aquellos que no han aceptado a Cristo. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjalo bien. La ira de Dios está contra el pecador, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por eso Jesucristo vino para salvarnos, para darnos la oportunidad de venir a Él. ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 34 del libro de Salmos? Dice, versículos 17 y 18. Dice, claman los justos, óigalo bien, y Jehová los oye. Vuelve a hablar de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que tienen el conocimiento de que no hay sino un solo Dios Salvador, que se llama Jesús. Claman los justos, y Jehová oye. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué maravilloso esto. Y nos libra de todas las angustias. Y termina el 18 diciendo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quién es un corazón quebrantado? Un corazón que reconoce la necesidad de Dios. Un corazón quebrantado es el que reconoce que Jesús pagó por sus pecados, que tenemos que arrepentirnos, porque Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento diario. Eso revela el conocimiento de las Escrituras. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba Juan, y se cumplió en Jesús. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva. Habla de salvación. ¿A quiénes? A los contritos de espíritu. A los que reconocen a Dios como Señor y como Salvador. Qué bendición tan grande es poder entender este concepto de las Sagradas Escrituras. Yo lo quiero invitar en esta noche para que este mensaje que hoy Dios me ha permitido compartirlo, usted lo tome como un punto de referencia para que usted se acerque a la salvación, para que usted se acerque a Jesús, porque el plan eterno de Dios es que nosotros vengamos a Él. Por eso Jesús pronunció estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón como dice aquí, con un espíritu humillado, contrito. Un espíritu humillado es un espíritu que reconoce la necesidad de Dios. Nosotros tenemos una necesidad de Dios. Jesús dijo, apartados de mí nada pueden hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos? Acercarnos a Jesús. Cuando estamos a puertas de volver a abrir las iglesias, de volver a las congregaciones, yo quiero invitarlos a ustedes para que no solamente se abran las iglesias, sino que se abran los corazones para entender el plan de salvación. Porque el Señor dice en su palabra, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dos planes perfectos en la memoria de Dios: salvación y conocimiento de Él. Por eso hoy les he hablado del conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? Del conocimiento de Él. Del conocimiento de Dios, que Él nos lo da en las Sagradas Escrituras. Estas son sus palabras, sus pensamientos, impresos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque Dios nos ha dado un manual de vida para que por medio de ese manual podamos comprender que Jesucristo es el Señor. Y delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad en esta noche de poder compartir este mensaje a través de estas redes sociales. Permite, Dios de la gloria, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has dado entendimiento, inteligencia espiritual, para poder entender y comprender, Señor de la gloria, las cosas que tú nos revelas por medio de las Escrituras. Señor, queremos tener conciencia de la mente de Cristo. Y tú nos estás invitando en esta noche a juntarnos a Jesús, a venir a Cristo, la fuente de la provisión dada por ti, Padre eterno. Por eso hoy te pedimos sabiduría y nos acercamos a Jesús, nombre sin igual, nombre proclamado por los apóstoles. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento para reconocer que fuera de este nombre no hay salvación. Danos ese valor, ese denuedo que tenían los apóstoles para hablar solamente de ti. Gracias, Señor, por el conocimiento de la verdad, porque tú eres el gran yo soy. En ti está la palabra de justicia, Señor, esa palabra que nunca será revocada, que siempre tendrá un efecto preciso, que ha sido enviada con un propósito especial para todos nosotros. Permítenos, Señor, acercarnos a ti en esta noche y poder reconocer que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Padre eterno. Señor, permite que este mensaje haya quedado escrito en cada corazón y que no sea simplemente una enseñanza más, sino que podamos meditar en esta enseñanza y creerla, porque tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A todos ustedes muchas gracias, muy amables. Estamos enteramente agradecidos con ustedes, porque siempre están con nosotros, todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Muchas gracias. En nombre de los Centros de Formación de Líderes CENFOL, un agradecimiento muy especial al movimiento de alabanza, al grupo Alabanza, Cero Religión, por su trabajo tan maravilloso de apoyarnos en la parte técnica, todo lo que tiene que ver con la logística y la organización de todas estas enseñanzas que transmitimos semanalmente y que llegan a ustedes. En el amor de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Bendiciones. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezca
crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas